Hola jabatos y jabatas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien y espero que os estéis cuidando mucho. Y nada, aquí tenéis lo que os prometí. El otro día estaba viendo el Barça-Milan de la final de la Champions de 1994, ya sabéis, el 0-4 con el que se coronó el equipo de Fabio Capello en Atenas. Y tiré un centro a ver si alguien lo remataba. Os pregunté, tanto por este propio canal como por Twitter, si os interesaba un análisis de ese partido, y sorprendentemente la gran mayoría me dijo que sí. Así que aquí estamos, para desmenuzar un partido apasionante, un partido que se jugó hace 25 años, hace más de 25 años, pero que todavía tiene muchas resonancias en el fútbol actual, y ya veréis por qué. Y es un partido que marcó probablemente el acta de defunción del famoso Dream Team de Johan Cruyff a manos del Milan, súper defensivo pero súper eficaz, de Fabio Capello. Vamos a meternos en ello. Y antes de entrar en materia, obviamente necesitamos saber el contexto de aquel partido. 18 de mayo de 1994, era un miércoles, el Barcelona llegaba después de haber conseguido el pasado fin de semana e in extremis, con aquella historia del penalti de Djukic, la cuarta liga consecutiva. Llegaba resacoso, llegaba con mucha confianza al Barça, pero resacoso, porque todavía estaba prácticamente celebrando un título que consiguió con una carambola increíble, mientras que el Milan, que también había sumado su tercer título de liga consecutivo, llevaba muchísimas semanas preparando con antelación este partido. El Milan dejó sentenciado el Scudetto en una racha maravillosa de 9 triunfos consecutivos que le auparon a la primera posición y que le dejaron con mucho margen de maniobra, pero después, en las últimas 6 jornadas de liga, el Milan empató 4 partidos y perdió 2. Eso ya era simplemente administrar la ventaja que tenía, pensando en el compromiso de la final de Liga de Campeones. Es decir, por un lado tenemos al Dream Team con 4 ligas consecutivas, orgulloso, pleno de confianza, además con esa etiqueta del mejor fútbol del mundo, del equipo más ofensivo, del equipo más agradable de ver, ante un rival defensivo, incómodo, que penaliza los errores de su oponente, que le gusta jugar al contragolpe. Un equipo, el Barça, que juega con un 4-3-3 ante un equipo, el Milan, defensivo, que juega con un 4-4-2. ¿Os suena la historia de algo? Ese partido, el de 18 de mayo de 1994, se lleva repitiendo cíclicamente a lo largo de, muchísimas historias de la Champions, sino que se le pregunten, por ejemplo, al Liverpool 4-3-3 ante el Atlético de Madrid 4-4-2, por ejemplo. Pero la victoria del Milan fue mucho más inapelable que la del Atlético de Madrid en Anfield. Vamos a meternos en alineaciones para dar más contexto todavía. Un pequeño apunte de contexto también antes de hacer las alineaciones. Hay que recordar que es la época previa a la ley Bosman, es decir, que había limitación del cupo de extranjeros, incluso si eran de la Comunidad Económica Europea, de la Unión Europea, y eso implicó que Cruyff tomara una decisión dolorosa. Como solo podían jugar 3 extranjeros y el Barça tenía 4, dejó fuera de la convocatoria a Michael Laudrup. Y eso explica también parte del partido, porque además Fabio Capello después explicó que cuando vio que Laudrup se había quedado fuera de la convocatoria, respiró aliviado. Pero vamos a ello. Primero el Barça, el plan de partido, a ver si os suena de algo. Zubizarreta, Ferré, Koeman, Nadal, Sergi. Línea defensiva con dos laterales ofensivos, especialmente Sergi, y con Nadal como cuarto defensor. Nadal, que ya sabéis que podía jugar de muchas demarcaciones, jugando de defensor, de custodio de Ronald Koeman, para evitar contragolpes del Milan. Un defensor más, pero era un sistema habitual en Johan Cruyff, el 4-3-3, con Guardiola, Vaquero y Amor, intercambiándose las posiciones también como interiores. Uno era el 6, que era Vaquero, el otro era el 9, que era Amor, pero lo veréis aparecer en el partido tanto así como de la otra manera. Entonces, arriba Romario, Stoichkov y Laudrup. Iba a decir Laudrup, pero no, es Txiki Begiristain. Begiristain, como os he explicado, solo podía haber 3 extranjeros en el campo, y Begiristain era el teórico extremo por izquierda. ¿Por qué teórico? Porque
una de las modificaciones de Cruyff, o una de las consignas de Cruyff durante el partido, era esta: que Begiristain intentara meterse en zonas grises para generar confusión en la defensa del Milan, y todo el carril izquierdo era para Sergi Barjoan. No le funcionó demasiado bien, y esa es una de las claves también de por qué el Barça tuvo tan poca capacidad de penetración cuando el marcador todavía estaba empatado a 0. Ni Begiristain encontraba situaciones cómodas en esta zona, porque el Milan se compactaba muy bien, ni Sergi era capaz de llevar él solo la batuta del ataque por esta situación, por este carril. Entonces, siempre el Barça, cuando salía por aquí, llegaba un momento en el que Sergi no tenía nadie delante y tenía que jugar en corto y tenía que moverse en esta zona de la cancha, algo que le iba perfecto al Milan. Contexto de la alineación del Milan: el Milan llegaba, atención, un equipo que basaba su poderío en la fortaleza defensiva, llegaba al partido sin sus dos centrales titulares, sin un tal Costa Curta y sin un tal Franco Baresi. Es decir, dos mitos del fútbol italiano, dos defensores probablemente de los mejores en la historia, especialmente Baresi, no podían jugar esa final. Entonces, la alineación del Milan es una alineación de circunstancias, sobre todo en la línea de la retaguardia, pero al final le funcionó muy pero que muy bien a Fabio Capello la idea, y después del centro del campo para adelante tuvo los muñequitos que quería y los hizo jugar a la perfección. Rossi en el arco, Tassotti, Filippo Galli, un central reservón, por así decirlo, Maldini, que Maldini en aquellos momentos todavía jugaba de lateral izquierdo, pero como os he dicho, no estaban ni Baresi ni Costa Curta disponibles, con lo cual pareja de centrales postiza. Uno de los mejores defensores de la historia, metiéndose a central, ya lo veríamos después de central mucho más adelante en su carrera, y un suplente, Filippo Galli. Y en la izquierda, de lateral izquierdo, el que tenía que hacer de Maldini era un joven italiano, Cristian Panucci. También, seguro que os suena, sobre todo si sois madridistas. En el centro de la cancha, Desalí barriendo todo lo que se movía, Albertini, el hombre de la distribución, es decir, pareja clásica, poli malo, poli bueno, por así decirlo, con balón. Las bandas eran para Donadoni, que era diestro pero que le tocó jugar por banda izquierda, Boban por banda derecha, el croata, y arriba, que es donde está básicamente lo que ganó el partido, es Il Genio Savicevic junto con Daniele Massaro. Daniele Massaro anotó 2 goles, los 2 primeros, pero el partido que hace Savicevic es espectacular. Más allá de anotar el golazo que después comentaremos, lo que hace Savicevic en el partido es increíble. Participa prácticamente en todos los goles y todas las jugadas de ataque del Milan en aquel partido. El mejor duelo, el mejor encuentro que tuvo Il Genio. Pues ya tenéis las alineaciones, seguro que más de un nombre os ha hecho pensar aquello de ¡guau! Es verdad, ese futbolista qué bueno era, bla 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 bla. Amigos, estamos en el túnel del tiempo. Vamos con el plan de partido. El plan de partido fue maravilloso por parte del Milan. Sorprende al Barcelona. En el Barça, antes del partido, hablaban: hay que evitar el pressing alto del Milan, hay que evitar la trampa del fuera de juego, que la hacen muy bien. Bueno, pues el Milan ni presionó alto, ni hizo la táctica del fuera de juego. Lo hizo todo al revés de lo que se esperaba el Barcelona. Y sin embargo, el Barça, con un par de detallitos tácticos, le hizo incluso la vida más fácil a su rival. Así es como más o menos se desarrolla el partido antes de que empiecen a caer los goles favorables al equipo de Fabio Capello. El plan de partido del Barça. El Barça saliendo con el balón desde atrás, como siempre, metiendo a los laterales muy arriba, especialmente Sergi, porque, como os he explicado, él era el único responsable de dar profundidad por esta banda, por este carril. Y entonces tenemos a Guardiola, además, con una doble responsabilidad. A Guardiola, en el momento de sacar la pelota, él era la ayuda, el metrónomo, el jugador que daba fluidez a la zona de inicio,
y a la de progresión, pero una vez que ya el Barça estaba instalado en campo contrario, que estaba en progresión y en algún momento, porque le costó muchísimo avanzar en finalización, a Guardiola le tocaba una doble tarea. La tarea de, primero, ser el apoyo de seguridad en el centro de la cancha para después cambiar la orientación del juego, etcétera, pero también vigilancia defensiva, porque Guardiola tenía que ser el hombre que ayudara a Koeman y a Nadal para tener superioridad con los dos puntas del Milan que se quedaban descolgados. Eso en cuanto al ataque. Que cuidado con eso, ¿eh? Estamos hablando de Guardiola, que nunca destacó ni por su velocidad ni por su fuerza, Koeman, que nunca destacó por su velocidad y que siempre tuvo esa tendencia a verse rollizo en el mejor de los casos, y eso sí, el titán físico, el coloso como era Mikel Ángel Nadal, pero claro, entre estos dos hacían un defensor rápido y potente, y eso lo acabó pagando mucho el Barça. En plano defensivo hay una cosa que me llama muchísimo la atención también, porque vais a encontrar otra tendencia, el esquema mutante, el esquema que cuando no tiene la pelota pasa de un 4-3-3 a un 4-4-2. ¿Cuántas veces no habremos visto eso? Cuando el Barça no tenía la pelota, el repliegue era Guardiola, Amor, Vaquero y Begiristain, para que Stoichkov y Romario descansaran. El repliegue defensivo, del Barcelona sin balón era un 4-4-2. Es lo mismo que vino haciendo Valverde con el Barcelona últimamente, que hizo Luis Enrique en su momento con el Tridente, etcétera, etcétera. A Begiristain, como no tenía la capacidad ofensiva ni de Stoichkov ni de Romario, le tocaba bajar para conformar un 4-4-2. Como veis, todo está inventado. Antes de seguir, os recuerdo que en la descripción del vídeo podréis encontrar el enlace para ver el partido entero y para saber de lo que estoy hablando y para, bueno, meteros un poquito en el contexto. Os recomiendo que lo veáis todo, porque realmente vale mucho la pena. Es un partido riquísimo en elementos tácticos, pero si no, en ese mismo enlace hay descripciones que te llevan directamente a los momentos de los goles. Y vamos a hablar precisamente de eso, de los goles y de cómo los errores defensivos del Barça, más el plan de Fabio Capello, pues acabaron destruyendo al Dream Team. El plan de partido del Milan era muy, pero que muy reconocible, con esas sorpresas que os decía de no ir a buscar al equipo arriba, de no tirar el fuera de juego, pero lo que no quería demasiado era esto, era la pelota. Entonces, el plan de partido del Milan era dejar al Barcelona progresar desde atrás, siempre con estos dos futbolistas pendientes de cualquier error, porque el Barça en aquel partido juega con un exceso de confianza brutal, pero brutal. Hay una serie de pases en horizontal, de cambios de orientación de un lado a otro en esta zona del campo, que son pecado mortal, y que al final lo acabaron pagando, pero es tremendo lo que hace el Barça en cuanto a sentimiento de superioridad de los primeros minutos, las pocas precauciones que toman en defensa a la hora de dar pases de mucho riesgo. Pero bueno, el Milan, planteamiento muy a la italiana, con una línea defensiva muy cerrada además, con siempre Panucci muy pendiente de Stoichkov, pero la otra banda, el Milan tenía muy claro qué banda tenía que sacrificar si quería defender. En la izquierda de la defensa del Milan, la derecha del ataque del Barça, siempre había más peligro, entonces siempre Panucci estaba muy pendiente de Stoichkov, y lo que hacía Tassotti era, bueno, despreocuparse un poco de las subidas de Sergi Barjuan y tener controlado a Begiristain por dentro. Eso para empezar. Después, el marcaje. Después hablaremos de las parejas, porque son importantísimas, pero el plan ofensivo del Milan se basaba en balón largo desde Rossi, y había una situación muy curiosa, porque era Savicevic el que iba siempre a pelear ese balón aéreo, y Massaro, que en teoría era más trabajador, era menos dotado técnicamente que Savicevic, y que era menos trabajador, se quedaba aquí, para que
el Milan no quería ganar esa primera pelota, el Milan lo que quería era generar una segunda jugada ya aquí, y el que tenía que luchar por esa segunda jugada era Daniele Massaro. ¿Os suena de algo? Es que estamos viendo patrones que después otros entrenadores, otros equipos han ido siguiendo. La segunda jugada es una característica muy importante del Atlético de Madrid, por ejemplo, que gana la Liga en 2014 en España. Eso para empezar, esos balones. Y después, el balón de Rossi. Y después, cuando el Milan recuperaba ya en esta zona de la cancha, que es donde hacía el embudo, donde se movía muy bien, el Milan lo que buscaba siempre, sabiendo que los laterales del Barça estaban altos, lo que buscaba siempre era el movimiento de Savicevic de dentro hacia afuera, para buscar siempre las cosquillas a los centrales, especialmente a Koeman, porque ya sabemos que Koeman, como os he dicho, no era tan rápido como Nadal. Entonces Savicevic siempre tiraba una diagonal, y tanto De Zalí como Albertini o el propio Boban o Donadoni, cuando recuperaban, balón largo, siempre balón largo, para eso, para intentar aprovechar estos espacios de aquí. Savicevic la tenía, esperaba la llegada de Massaro, y así, por ejemplo, se produce el primer disparo a portería del Milan en ese partido. Una caída a banda, un retroceso de Savicevic y Massaro va a zona de remate. Tiene sentido lo que hacía el Milan. En vez de enviar a correr a su jugador de los dos menos talentoso en ataque, lo que hacía era enviar al bueno, que era Savicevic. Savicevic tenía la calidad como para hacer ese desequilibrio en el 1 contra 1, y después tenía al Panzer para entrar en zona de remate. Tenía muchísimo sentido y está súper estudiado. Mirad la de veces que hay un balón largo buscando a las caídas de Savicevic a esta situación. Después, ya en plano defensivo, en plano de la tarea de los dos delanteros, lo que hace, también lo hace muy bien Capello, es cuando el Milan no tiene la pelota, busca esto. Aparte de meter estas dos líneas de 4, como os he dicho, deja a Massaro siempre en una vigilancia con Guardiola, para que Guardiola no juegue cómodo o no tenga la posibilidad de dar el desahogo una vez que su equipo ya está en esta zona de la cancha. Cuando el Barça pasaba del primer tercio, cuando el Barça pasaba ya de la zona de inicio, Massaro siempre se quedaba en esta zona, primero, para aprovechar lo que os decía del balón largo, segundo, para complicarle la vida a Pep Guardiola. Y ya la última, en cuanto a este segmento de pizarrita, fijaos en el gol, por ejemplo, el primer gol es balón largo, lo que os acabo de explicar, balón largo de Rossi. Savicevic ni siquiera tiene que luchar el balón largo. Massaro anda por aquí. Savicevic ni siquiera tiene que luchar el balón largo. ¿Por qué? Porque Nadal controla de pecho y en uno de esos arranques de exceso de confianza le intenta ceder el balón de cabeza a Sergi aquí. Esto es un pecado mortal. Savicevic intercepta, entonces entra también lo que os explicaba, a Guardiola tiene que entrar en modo pánico para intentar tapar a Savicevic. Obviamente Guardiola no es Maldini, por poner un ejemplo. Savicevic acaba llegando a esta zona, y Massaro, que llegaba desde atrás y que tenía programado ya en su software esa necesidad de llegar a zona de remate, es el que acaba marcando prácticamente a placer después del intento de vaselina de Savicevic. Esa jugada no fue casualidad. Mirad los primeros minutos de partido y veréis cómo todo estaba estudiadísimo. Obvio que Nadal comete una imprudencia, pero los mecanismos posteriores y el hecho de que estos dos estuvieran aislados y arrancaran en la posición en la que arrancan cuando se inicia la jugada, nos dice que casualidades las justas. Es curioso porque si vais a ese enlace que os he dicho, la narración está en italiano, es del narrador de la RAI, y a mí me encanta, hay un par de momentos que son muy divertidos. El narrador, hay un momento en el que el Milan ya se empieza a sentir protagonista, creo que es después incluso del 2-0, no sé si es después del 1-0 o del 2-0, y el Milan se suelta, y el Milan empieza a tener más la pelota, y empieza a jugar un poquito más alegremente, y el narrador les regaña, les dice que no es momento de volverse locos y de irse al ataque. El narrador, fijaos cómo era, cómo de
enraizada estaba la cultura defensiva en Italia. Eso ha cambiado bastante desde entonces. Ese es un buen punto. Y el segundo, hay un momento en el campo, que ya veréis ahora, vamos a hablar de las modificaciones que intenta Johan Cruyff, por ejemplo, para darle la vuelta al partido, y a eso vamos. En el momento en el que se retira Begiristain, sale Begiristain y entra Eusebio, y el presentador, el narrador italiano dice... Se va literalmente, el inútil de Begiristain. Palabras mayores. Vamos a ver eso, lo que intentó Johan Cruyff en la segunda parte, cuando ya el partido estaba absolutamente perdido, tras el 3-0 de Savicevic, que es el que acaba con los jugadores del Barça bajando los brazos, porque vais a encontrar también pistas de sistemas que ahora mismo, en pleno 2020, o que en los últimos años, están utilizando muchísimos equipos. Tras el gol del Milan, Cruyff intenta cambiar un poquito el panorama del partido, entonces lo que hace es equilibrar un poco más a su equipo. Lo que os he explicado de Sergi como amo y señor de todo el carril no funciona, obviamente, entonces Stoichkov cambia de banda, Begiristain pasa a la derecha y el Barça ya tiene una amplitud un poquito más pareja, un poquito más equilibrada. Tampoco ayuda el hecho de que ni Begiristain ni Stoichkov tuvieran su mejor rendimiento individual. Esa es una de las cuestiones. Entonces a Stoichkov también Cruyff le dice, bueno, ahora ya no te quedas arriba, ya no es el repliegue en un 4-4-2, sino que es prácticamente un repliegue en un 4-5-1. Con ese movimiento, el Milan, paradójicamente, respira, porque Stoichkov está, pero no tiene la intensidad defensiva como para hacer recorridos más allá prácticamente de la línea del centro del campo, y eso le permite al Milan plantarse ya en una zona más intermedia, respirar un poquito más con el balón, no verse tan agobiados y tener fases en las que defiende con pelota. Además, Tassotti tiene un par de incorporaciones muy buenas por la derecha, precisamente porque Stoichkov no lo sigue. Eso es la primera parte. En la segunda, también hay una cosa que me llama muchísimo la atención. Sale Begiristain, entra Eusebio, y el Barça acaba jugando así. Fijaos, voy a cambiar a Albert Farré aquí. Farré, Koeman, Nadal. ¿Vale? Guardiola, Amor, Vaquero y Stoichkov por detrás de Romario, y Sergi y Eusebio. ¿Os dais cuenta qué esquema es este? Es el esquema del Chelsea de Conte. El 3-4-2-1. Ese esquema aparece en los últimos minutos, a modo quizá de, no sé, de legado, en el Barça que pierde en Atenas. Este es el esquema. 3, vuelvo a repetir, Nadal, Koeman, Farré, que está cambiado de perfil, Sergi, carrilero por izquierda, Eusebio, carrilero por derecha, doble pivote, Amor, Guardiola, Vaquero, Stoichkov y Romario. Huelga decir que cuando Cruyff implanta este sistema, ya está avanzada la segunda parte y el Barça está de brazos caídos. Pero detectad esto, porque a mí me pareció sublime. Cuando lo volví a ver, dije, cámbiale el color de las camisetas y es el Chelsea de Conte. En cuanto a la distribución sobre el campo, después el funcionamiento fue muy diferente. El partido del Milan es soberbio en todos los aspectos defensivos, sobre todo en la basculación, en el intercambio de posiciones y en la solidaridad defensiva. Era brutal, cómo trabajaban por parejas. Ahora os lo explico, cómo Albertini y Desalí siempre estaban pendientes el uno del otro, cómo Filippo Galli y Maldini estaban pendientes el uno del otro, cómo el Milan además orientaba la salida del Barça hacia la banda izquierda del equipo azulgrana, porque entendía que por ahí estaba el rival más débil. Es toda una coordinación, toda una sinfonía de movimientos sin balón, movimientos defensivos que son espectaculares. Hablamos de un paro 3, pero es que tendríamos que ver el partido juntos
para ir destacando toda la riqueza que hay en el planteamiento defensivo de Fabio Capello. A mí es un fútbol que no me gusta, ya lo sabéis, pero que es tremendamente efectivo cuando se ejecuta de esa manera. Y ese trabajo por parejas del Milan, del cual ya habéis tenido un pequeño anticipo en lo que os decía, del trabajo de Savicevic y de Massaro, esa es una pareja, pero defensivamente, aparte de ese movimiento que os decía de Massaro, hay mucho más trabajo en parejas. Pareja de los dos pivotes, Desalí y Albertini. Todo el mundo habla del partido de Desalí aquel día, que hizo un partidazo y que físicamente era una bestia, pero lo que hace también, voy a volver a colocar a los muñequitos del Barça, así, en el 4-3-3 inicial, ahí está. Lo que hacía muy bien el Milan era la compenetración, por ejemplo, entre estos dos futbolistas. Muchas veces Albertini salía a la presión cuando el delantero no llegaba a tapar a Guardiola, era Albertini el que tomaba ese rol. Inmediatamente, ¡pum!, Desalí se colocaba para tapar la zona gris y Boban se cerraba. Es lo que os decía antes, la priorización que tenía el Milan de hacer que el Barça saliera por aquí, porque entendía que por aquí no iba a hacer daño. Entonces, cuando Albertini saltaba hacia aquí, Desalí se convertía en un escudero, en un hombre libre en el centro de la cancha, y Boban se metía un poquito más hacia adentro. Donadoni no tanto, porque Donadoni tenía que tener más cuidado por esa zona de la cancha para ayudar a Panucci en un 2 contra 1, pero la compenetración, a veces era el propio Desalí el que salía a tapar un hueco aquí o a tapar a un interior y automáticamente, ¡pum!, Albertini era el hombre que se convertía en el stopper, en el mediocentro defensivo. Sensacional, sensacional. Esa, una de las parejas. La otra pareja, pensad que estamos hablando de que llegaba a la final de la Champions este señor, Romário da Sousa, con 28 años, en el pico de su carrera, un delantero increíble, y prácticamente no tocó balón, porque le hicieron una jaulita. Aparte del trabajo de Desalí y de Albertini a la hora de vigilar las caídas de Romário para salir de zona, para hacer de falso 9, por así decirlo, Gali y Maldini era impresionante lo que hacían también, porque se alternaban en marca individual. Romário primero arranca emparejado con Maldini. Cuando Romário intentaba caer en esa zona de falso 9, Maldini lo seguía, Gali se quedaba cerrando, y los dos laterales, pero especialmente siempre el de la derecha, que era el que estaba más libre, Tassotti, se venía más hacia adentro. Había veces en la que era Gali el que tenía que hacerle la marca a Romário, bueno, pues entonces ningún problema, el que se quedaba era Maldini. Un ejercicio de comunicación, de hablar constantemente con el compañero, un ejercicio de basculación, un ejercicio de permutas defensivas. Lo del Milan en esa final es absolutamente espectacular, y además lo que os decía, cómo mediante, no la presión, porque ni Massaro ni Savicevic presionaban en exceso, pero cómo mediante la orientación corporal invitaban al Barça siempre a jugar por su lado más débil. Chapó. Defensivamente lo que planeó Capello aquel día fue espectacular. Y bueno, los goles, ya habéis visto los goles en el vídeo, o si no lo habéis visto los highlights, pero es lo que os decía, el primer gol, el error, lo habíamos puesto al revés, el error de Nadal en la cesión, pero el movimiento de de Massaro para llegar al remate en el segundo palo estaba muy estudiado. El segundo gol ya es con ese cambio de sistema del Barça que os he dicho, y es con un Milan muy, pero que muy cómodo con la pelota. Los últimos minutos de la primera parte fueron muy buenos para el Milan, y con ese Barça ya un poquito más defensivo, con ese 4-5-1 en defensa, se rompe constantemente por la poca intensidad defensiva de Begiristain, de Stoichkov, y hay una jugada sensacional, muy larga, muy pero que muy larga, una jugada sensacional de Donadoni que rompe, y otra vez lo mismo, el poder que tiene Savicevic para, con el arrastre, porque la defensa del Barça está así, sale Koeman a tapar a Donadoni, sale Nadal,
y hay un movimiento también de arrastre de Savicevic, Guardiola se va como loco a arrastrar, o sea, a perseguir a Savicevic porque intuye que es el bueno, que es el jugador que puede llegar al remate. Savicevic lo que hace es arrastrar a Guardiola y le deja el camino libre a el amigo Massaro, que de esta manera pues acabó metiendo los 2 goles en la primera parte. Savicevic, sin tocar la pelota, es capaz de ser pieza clave en la jugada del segundo gol. La jugada del tercer gol ya la sabéis, en la segunda parte, golazo de Savicevic también, en otra imprudencia de Nadal a la hora de intentar jugar un balón desde aquí. Savicevic le tira una plancha, que podía haber sido plancha o no, pero después mete un golazo desde aquí. Y el cuarto y último es de Marcel Desailly, pero además viene esa jugada, si rebobináis 20 segundos, el gol de Desailly viene después de un disparo al palo del amigo Savicevic. Bueno, pues esto ha sido más o menos, a grandes rasgos, el partido, uno de los partidos que a mí me marcó, pero yo era adolescente, yo tenía 15 años, y a mí me encantaba el juego del Barcelona de Cruyff, ¿no? Y ahí te das cuenta de que hay más maneras de jugar al fútbol, de que son válidas y que son efectivas, son tan efectivas como el juego que proponía el Barcelona. Es una cuestión más de gustos que no de realidades o de verdades absolutas, porque no existen en ninguna faceta de la vida más allá de la ciencia, que es exacta. Pero en el fútbol todo vale mientras lo puedas aplicar y lo apliques bien. Y sigas la receta. Por ejemplo, el Milan, que sacó mucho pecho de esa victoria y que consagraba, parecía, el estilo de fútbol defensivo, al año siguiente, en la final de la Champions, perdió ante el Ajax, que jugaba como intentaba jugar el Barcelona. Es decir, siempre es una lucha de estilos. Y acordaos de eso, este 4-3-3 al ataque contra 4-4-2 defensivo, el choque de estilos, la posesión de la pelota contra el contragolpe, todo esto que últimamente hemos hablado tanto, desde el Guardiola contra Mourinho, desde el partido, por ejemplo, del otro día del Atlético de Madrid en Anfield, pues esto, amigos, ya hace 25 años que sucedió, así que no estamos inventando absolutamente nada y es un debate que no tiene solución, porque unas veces ganará el equipo defensivo y otras veces ganará el equipo que intenta proponer cosas a partir de la pelota. Pero bueno, nada más, si os ha gustado el vídeo, vamos a ver la respuesta que tiene, las reacciones, y en función de eso, pues podemos arrancar una serie y podemos hablar de más partidos. Hagamos una cosa, si el vídeo funciona, os dejaré una encuesta con 4 propuestas de partidos que haya encontrado para que vosotros también podáis ver y que sean importantes, que sean significativos, y vosotros elegís el que queréis que analice. Así que análisis on demand para vosotros en estos tiempos que nos ha tocado vivir ahora. Sobre todo, cuidaos mucho, seguid todas las recomendaciones sanitarias y nada, vamos a pasar esto entre todos también como podamos. Un abrazo muy grande, nos vemos pronto, jabatos y jabatas, y aguantad, estamos ahí.